Hola, Ger. ¿Qué Hola, pasó, Carlita? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te encuentras? muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, amigas, amigos, buenas noches. Nos presentamos con ustedes. Yo soy Gerardo Ibarra. Y yo soy Carla Ramírez. Bueno, el día de a tener una última conferencia de este ciclo de conferencias. Entonces, Ger, ¿nos quieres decir algo respecto a eso? Claro que sí, pues miren, de este primer ciclo de conferencias que les hemos querido llevar, pues estamos un poco tristes porque hoy es la quinta y la última de este ciclo, pero ya les tendremos más sorpresas. El día de hoy estamos cerrando este ciclo con un tema por demás interesante, con tantos cambios, con el confinamiento, con, en fin, toda la serie de temas con los que hemos estado viviendo, pues han cambiado nuestros pronósticos, han cambiado nuestros trabajos, han cambiado nuestros ingresos, han cambiado nuestra perspectiva de vida. Te invitamos súper formalmente a que nos escuches ahorita. Aquí te vamos a dar las herramientas para que reorganices y puedas distinguir tus nuevas metas. De verdad te lo recomendamos. Y tenemos una conferencista invitada de lujo. Así es, tenemos a la doctora Hanae Nishizawa. Ella es doctora en tanatología, maestra en humanidades, especialista en antropología filosófica y derechos humanos. Es socia fundadora de Casa Nishiterán, catedrática universitaria, es conferencista e investigadora, tanatóloga y especialista en niños. Escribe para la revista Gente Inteligente del Grupo Reforma. Y también en la Administración Pública Federal se ha desempeñado en diferentes cargos. Es feminista, viajera, administradora al arte del café, aficionada a la lectura, libre pensadora y amante de la vida. Y bueno, antes de cederle la palabra, quiero que agradezcamos a Pretan porque nos ha patrocinado esta serie de conferencias gratuitas. Es una empresa mexicana con más de 40 años de experiencia en alimentos, cosméticos y suplementos nutricionales excelentes. Y bueno, obviamente también muchas gracias a Casa Nishiterán, que es aquí donde tenemos un equipo de profesionales para que nos acompañen en el manejo de nuestros duelos y de nuestras pérdidas. Tienen más de 17 años de experiencia y pues con eso le doy la bienvenida a la maestra, a la doctora Hanae. ¿Cómo estás? Hola Carlita, hola Gerardo, muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto con ustedes compartir, ¿no? Este tiempo en este momento de cierre de ciclo de conferencias con un tema tan complicado, ¿no? Como tiene que ser el proyecto de vida. Me uno, ¿no? Al agradecimiento para la empresa Pretan, ¿no? Una empresa 100% mexicana que hizo posible que nosotros nos uniéramos, ¿no? En esta misma línea y que pudiéramos conversar durante 5 sesiones permanentes respecto de temas bien importantes de trabajo, sobre todo en este momento tan complicado por el que estamos transitando todas y todos. Y pues comenzamos, ¿les parece? Vamos a trabajar los temas que hoy vamos a platicar y a conversar con todas y todos ustedes. Son cómo seguir adelante con mi vida, cómo voy a identificar mis propios recursos, las herramientas para transformar ideas y proyectos de vida y las herramientas para definir mis nuevas metas. Quisiera comenzar un poco platicando con todas y todos ustedes respecto de algunas preguntas que serían importantes que nos comenzáramos a hacer antes de lanzar, ¿no? Este gran constructo que denominamos el proyecto de vida. Lo primero que me gustaría conversar con todos ustedes es algunas consideraciones específicas respecto de qué significa la existencia y como para qué estamos destinados, ¿no? En este tiempo y en este espacio determinado. La primera pregunta que me gustaría, ¿no? Que dentro de esta conferencia fuera incluso más didáctica y más con un poco de movimiento hacia ustedes, sería el que si tuvieran por ahí sus celulares o si tuvieran por ahí lápiz y papel
y fueran de alguna manera, ¿no?, respondiendo a estos planteamientos que vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión, creo que les permitiría dar un buen saque, ¿no?, para que después, con más calma, con más detenimiento, pudieran ustedes hacerlo ya como más a profundidad los ejercicios y pudieran llegar a un buen puerto. La primera pregunta que tendríamos que comenzar a preguntarnos es, ¿somos arrojados a existir? ¿Desde dónde, desde qué punto de mira lo estoy diciendo o desde dónde lo estoy planteando esta pregunta tan existencial? Lo estoy lanzando o lo estoy llevando desde este lugar en donde nosotros podríamos preguntarnos. La realidad es que nosotros, de acuerdo a nuestra ideología y a nuestro concepto, nosotros hemos decidido venir y existir en esta familia, en este tiempo, en este espacio, o la realidad es que sin ninguna pregunta ni ninguna predisposición respecto de la existencia, de pronto nosotros llegamos y de pronto nos dicen, te ha tocado existir en este tiempo, en esta época, con estas condiciones, vas a pertenecer a esta familia, vas a tener estas características físicas, estas características incluso, ¿no?, fenotípicas y genotípicas, y de esa manera, con todo este cúmulo de herramientas, vas a ser lanzado a vivir. Cada uno y cada una, seguramente en este momento, se lo está poniendo y se lo está planteando, ¿no? Muchas veces, cuando nosotros trabajamos respecto de responder cuestiones tan existenciales, pues lo más importante es siempre sujetarnos desde un punto de mira en donde nosotros vamos a responder desde las experiencias previas, desde las construcciones ideológicas que son propias, con las que hemos crecido, y sobre todo desde el lugar en donde nos permite interpretar la realidad. Entonces, la primera pregunta sería, ¿en verdad somos arrojados a existir? O, ¿no?, si yo quisiera complementarlo con una pregunta más, o más bien nosotros elegimos existir en este tiempo, ¿no? Ahí sería una primera pregunta que tendríamos que hacernos. Y entonces esa pregunta nos lleva a una un poco más compleja, ¿no? Cada vez que vaya yo lanzando las preguntas, se empiezan a hacer un poquito más de un nivel de profundidad importante, que sería, y entonces, si somos arrojados a existir o nosotros decidimos llegar, ¿no?, a este tiempo y a este espacio, la segunda pregunta sería, ¿hasta dónde somos libres? ¿No? Si somos arrojados, pues en realidad, ¿no?, algunos existencialistas dirían, pues no eres nada libre, porque al ser arrojado tienes una condición natural de tener que existir, y al tener que existir, pues la libertad se cuarta, ¿no? Se corta, porque te ves obligado a estar presente. Y dependiendo de lo que nosotros nos vayamos respondiendo, entonces podríamos plantear, ¿verdaderamente yo estoy existiendo o solo transito por esa existencia? Porque si yo me vivo dentro de mi existencia, quiere decir que yo permanentemente estoy tomando una serie de decisiones desde mi principio de libertad y desde mi principio de existencia que me van a llevar a existir por sí. Pero si yo solamente estoy transitando por esa existencia, transitar, ¿qué sería? Transitar sería caminar por ahí, solamente pasar, ¿no?, por ahí. Una cosa es que yo diga, oigan, ustedes conocen, ¿no?, el bosque de Chapultepec. Algunos me van a decir, yo sí lo conozco, ¿no? Yo sí he estado ahí y sí te puedo describir algunas características del bosque de Chapultepec. Y otros me van a decir, yo he pasado por ahí. Ok, esos que han pasado por ahí, pues evidentemente no conocen, ¿no?, a fondo qué es lo que hay dentro del bosque de Chapultepec, cómo está dividido, qué es lo que podemos encontrar y más.
Entonces, esta diferencia entre, a ver, ¿yo realmente estoy existiendo en mi propia vida o solamente estoy transitando por ella porque entiendo que fui arrojado a existir, que yo no tengo ninguna libertad y entonces, como muchas personas pudieran ir contestando, ¿no? No sé si ustedes seguramente han escuchado esta manera tan popular de responder, oye, ¿cómo estás? ¿No? O sea, ¿cómo te va en la existencia? Esa es la pregunta de fondo. Y a veces algunas personas contestan, pues ahí la voy pasando, ¿no? O sea, estoy y eso ya es ganancia, ¿no? Estas formas como tan populares de lo que en realidad te están diciendo o desde el lugar en donde te están contestando es, pues yo solamente estoy transitando por la existencia, ¿no? No me vivo, no estoy sujetado, no estoy agarrado a esa condición de poder existir a plenitud todo lo que me está tocando hoy vivir. Hoy incluso, ¿no? En este momento de pandemia, nosotros podríamos decir, verdaderamente estoy viviendo esta pandemia, ¿no? Desde un sentido de la libertad, de poder tomar las mejores decisiones que tienen que tomarse día con día, o solamente estoy transitando y estoy dejando, ¿no? Mi estado de libertad en las manos de otros, que otros decidan, ¿no? Cuándo salgo o cuándo no salgo, que otros decidan cuándo me pongo un cubrebocas o cuándo no, que otros vayan diciendo, ¿no? Qué tan seguro es salir o qué tan inseguro es salir. Y entonces yo mejor me voy guiando, ¿no? Por lo que los otros van diciendo, en lugar, ¿no? De tomar ese principio de responsabilidad, ese principio de libertad que me permita verdaderamente existir en este momento de pandemia en México. Y entonces ahí comenzaríamos, ¿no? Desde ahí podríamos comenzarnos a vincular, bueno, ¿y eso a dónde nos va a llevar? ¿No? ¿A qué condiciones nos va a llevar? ¿En qué lugar nos va a colocar? ¿Y hacia dónde tendríamos que asumir las responsabilidades que están sucediendo, ¿no? Si yo decido transitar, pues evidentemente los resultados de transitar van a ser totalmente diferentes a aquellos resultados en donde yo decida por un estado de libertad tomar una responsabilidad, asumir las consecuencias y entonces sí vivirlas desde mi condición de existencia. Poniendo un ejemplo, ¿no? Respecto de la pandemia. Y la última pregunta, y más compleja de todas, sería, ¿qué asumo como vida? ¿No? ¿Qué entendí yo desde que abrí mis ojitos, ¿no? Dependí de una familia para que me alimentara, para que me vinculara con el otro, para que me enseñara a existir en un estado funcional de sociedad, para que me educaran, para que entonces yo creyera en una ideología. Y entonces, ¿qué entendí de qué se trata la vida? ¿No? La vida se trata de transitarla o la vida se trata, ¿no? De tomarla, de cogerla, ¿no? De enfrentar lo que puede estar pasando, ya sea, ¿no? En un sentido positivo o ya sea en un sentido negativo, porque de entrada, ¿no? Yo podría decirles, es que no hay una historia feliz sobre la vida, ¿no? La vida está compuesta de momentos gratos y de momentos difíciles, de aprendizajes que tienen que ir siendo adquiridos y de aquellos elementos o herramientas de los cuales yo me voy a asir para poder transitar y poder existir, ¿no? En diferentes momentos habrá algunas cosas por las que yo solamente quiera transitar y otras de las que de fondo yo quiera estar en plena conciencia de lo que está pasando, ¿no? Yo quisiera aquí bajarles un ejemplo, por ejemplo, respecto de la cultura japonesa. En la cultura japonesa están un poquito en contra, algunas personas, algunas ideologías, están un poco en contra de, por ejemplo, de que se les suministre algunas drogas para controlar el dolor que le quiten el estado de conciencia a la persona. Porque de acuerdo a las ideologías budistas u orientales, cuando uno se aproxima a la muerte, uno tiene que estar plenamente consciente de lo que está pasando. Y si tú estás un poco afectado, ¿no? Químicamente
por esas drogas farmacológicas que a lo mejor que te van a disminuir el dolor, pero que también te van a bajar el estado de conciencia, pues no estás en plenitud entrando, ¿no?, a esta fase por la cual ellos van a transitar, ¿no?, para poder pasar a una mejor condición o simplemente a otra condición energética diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor en algunos momentos queremos transitar, en algunos otros momentos vamos a querer existir, pero eso va a depender de qué es lo que Gerardo, de qué es lo que Carla, de qué es lo que Rodrigo asumen como vida, ¿no? Si algunas personas, ¿no?, asumen que la vida es una condición de, pues ahí la voy pasando, seguramente todas sus decisiones, seguramente ahí las irán pasando. Pero si tú eres un convencido de la vida y quieres verdaderamente arrancarle minuto a minuto esa existencia que te ha tocado estar, entonces no importa, ¿no?, lo que esté pasando, si sea bueno o malo, tú vas a vivirlo con toda la intensidad porque estás convencido de que esa es una condición de vida y que no puedes saltártela, que todo eso pertenece a una condición de vida. ¿Vamos bien por ahí? Perfecto. Vamos entonces a platicar esta imagen que yo a lo largo de las 5 conferencias les he puesto, que lo más importante es entender que hay un principio y que hay un final. El principio no es mejor que el final. Si se fijan en esta imagen que yo permanentemente les he ido de alguna manera compartiendo a lo largo de este ciclo de conferencias, les diría yo que el nacimiento y la muerte ocupan el mismo lugar. Pertenecen a un mismo proceso. Pero lo más importante, como en cualquier historia, no siempre es el principio ni el final. Simplemente eso nos permite tener un marco. Aquí inició y aquí va a terminar. Este es el punto final y aquí va a dar inicio. Aquí vamos a comenzar. Aquí lo más importante que nosotros vamos a tener es la condición respecto de la existencia, es decir, lo que está en medio. No importa cuándo nuestra vida comience y cuándo termine. Los dos eventos van a tener la misma condición prioritaria. Van a ser igual de relevantes. Lo importante aquí es cómo yo decido existir. Cómo yo decido transitar el espacio entre mi nacimiento y mi muerte, y entonces qué cosas me invento, hacia dónde voy, ¿no? En principio, estas preguntas que hemos trabajado en las otras sesiones, ¿quién soy? ¿No? ¿A dónde quiero llegar? ¿No? ¿Y con qué elementos, con qué herramientas, con qué estrategias voy a conseguir eso? Y sobre todo, ¿qué estoy interpretando? ¿No? ¿Cuál sería la condición de existencia por la que yo estoy aquí? No importando, por favor, no importando, esto es muy importante, a qué ideología respondamos, no importando a qué creencia respondamos. Las creencias y la ideología también van a ser una parte fundamental dentro de nuestra existencia, porque nos van a permitir tener unas gafas, una óptica determinada para poder tomar ciertas decisiones. Entonces, entender que el principio y que el fin de la vida son dos momentos fundamentales que tienen el mismo rango y que por tanto las cualidades son muy semejantes. Son un proceso natural de vida. Lo que yo tengo en medio es una condición natural de existencia y es mi responsabilidad qué carambas hago yo con esa existencia. Porque al final, ¿no? Al final de la vida yo no voy a poder decir, bueno, pues es que yo decidí dar mi existencia a otros para que me hicieran feliz. Porque entonces habría yo, ¿no?, desaprovechado mi oportunidad de poder existir y de poder yo tomar mis propias decisiones. ¿No? Sería algo así como lo que erróneamente muchas veces se hace, ¿no?
es que yo quiero encontrar un trabajo que me haga feliz. No, pues es que eso jamás va a suceder. O sea, porque el trabajo no te tiene que hacer feliz. O sea, tú tienes que tener una condición clara de qué cosa, de qué actividad, ¿no? Y de qué condiciones tienen que suceder en ti para que la felicidad sea un proceso íntimo, para que la felicidad con el trabajo o sin el trabajo, la felicidad siga contigo. Es que quiero encontrar un hombre, ¿no? Que me haga feliz. No, tampoco lo vas a encontrar, ¿no? Porque la felicidad no depende del otro. La felicidad va a depender de las decisiones que tomes en este proceso de existencia. Es que quiero tener hijos porque quiero, ¿no? Tener todos los momentos de felicidad que las mamás tienen. No, pues error garrafal, ¿no? Porque los hijos no te van a dar, los hijos no vienen a cubrir y a decir, este es un paquete completo en donde el hijo viene a hacer feliz a la mamá, ¿no? Todas las que son mamás, seguramente en este momento me van a dar de alguna forma, ¿no? La razón en decir, no siempre la maternidad te lleva a un estado de felicidad, ¿no? No siempre, claro, vas a vivir momentos inolvidables, momentos que te van a mejorar la condición, en la mayoría de las veces, la condición de existencia, pero no va a depender de los hijos que tú seas feliz. Entonces, no va a depender de un trabajo, no va a depender, ¿no? De un compañero de vida, no va a depender de los hijos que tengas, por supuesto tampoco va a depender del estado político en el que vivas, por supuesto tampoco va a depender, ¿no? De las condiciones sociales en las que te encuentres. La felicidad va a estar vinculada íntimamente a las decisiones que tú tomes durante esa existencia. Y tomar una decisión de esa condición de existencia tiene que ver con asumir un principio de libertad. Y ser libre no es hacer lo que yo quiera a la hora que yo quiera. Ese es un principio de libertad bastante vulgarizado. La libertad tiene que ver con asumir que lo que yo estoy decidiendo va a tener consecuencias y que yo estoy dispuesto a pagar esas consecuencias y que aún pagando esas consecuencias sigo decidiendo elegir tal o cual cosa. Y entonces sí, esa condición de existencia, ¿no? Este elemento fundamental naranja me va a dar de alguna manera una condición primigenia que me va a permitir identificar que algo hice con esta condición de existencia, arrojada o no arrojada. ¿Se acuerdan de esta pregunta principal? ¿No? No sé si en realidad fui arrojada o en realidad yo vine porque quise venir en este tiempo y en este espacio y quise aprender lo que era ser mexicana y que era vivir una pandemia y 2 terremotos, ¿no? Y una condición sociopolítica determinada, tal vez, ¿no? Tal vez en algún momento desde la ideología y desde la creencia uno pueda esperar o uno pueda especificar qué es lo que uno quiere. Y de ahí vamos a pasar, ¿no? A una segunda pregunta que sería, ¿y cómo en un momento de una situación límite voy a seguir adelante con mi vida? A ver, ¿no? Esta pregunta que yo creo que todos tenemos en la mente, ¿no? Bueno, ¿y esto cuándo va a parar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué son todos estos elementos que están alrededor de estas preguntas? De decir, bueno, y ahora, pues si yo ya tenía muy armada mi vida y mi estructura de para dónde iba, qué era lo que iba a hacer, medianamente algunas decisiones bien o mal tomadas, me preguntaría yo, entonces, ¿cómo es que yo voy a seguir adelante con esta estructura de vida en donde lo único que yo estoy viendo en este momento a mi alrededor, lamentablemente, es una pandemia que nos ha puesto a todos y a todas en una situación límite? Bueno, pues yo tengo 4 propuestas para ustedes. Y esas 4 propuestas van encaminadas hacia lo siguiente. Lo primero que se tiene que hacer, o lo que primero se recomendaría, porque en realidad nosotros nunca podemos decir
qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe, porque entonces ahí estaríamos nosotros coartando su libertad, sino simplemente sugiriendo, ¿no?, qué es lo que podrías tomar en cuenta para decir cómo puedo seguir yo específicamente adelante con mi vida. Sería identificar mi misión. En mi trabajo como tanatóloga, siempre cuando me preguntan, es que no entiendo por qué se fue, ¿no? Es que no entiendo por qué partió, es que no entiendo por qué se divorció de mí, es que no entiendo por qué murió, no entiendo por qué nos está pasando esto a nosotros. Yo, a lo largo del estudio, ¿no?, de los procesos de vida y muerte, he encontrado que las personas se retiran, ¿no?, mueren, o incluso se pueden ir de tu vida como un trabajo, o tal vez un cambio de casa, o tal vez simplemente una situación diferente cuando la misión termina. Y esa misión es aquello a lo que tú veniste, aquello a lo que tú fuiste arrojado, o aquello a lo que tú elegiste venir a hacer. Entonces, el cómo seguir con este principio de vida sería tener clara cuál es tu misión. ¿Qué cosa vienes a hacer tú? Y esa pregunta, pues siempre va, diría por ahí Darío Stanley, un filósofo argentino, que ha hecho un muy buen trabajo, ¿no?, de popularización con la filosofía con el pueblo argentino. Diría, es que a veces este tipo de preguntas nos llevan a rascarnos donde no teníamos comezón, ¿no? Bueno, y entonces yo, ¿cuál es mi misión en la vida, no? ¿A qué vine? Porque mi misión no es ser mamá, mi misión no es casarme, ¿no? Mi misión no es ser tanatóloga, mi misión no es ser maestra, ¿no? Mi misión no es ser amiga de Carla y de Gerardo. Todo eso compone una condición de vida, que lo vamos a ver más adelante en esta condición de las dimensiones. Todo eso que yo les dije pertenece a las dimensiones de mi existencia. Pero ¿yo a qué vine? ¿No? Esa pregunta de, bueno, ¿y cuál es mi misión? ¿No? ¿Para qué fui arrojado a esta existencia? ¿Para qué yo elegí estar dentro de esta existencia? Pues bueno, ¿no? Ahí tendríamos una pregunta fundamental que todas y todos ustedes tendrían que comenzarse a responder. Es que yo vine a ser madre. Híjole, es que mi misión fue ser una excelente madre. Entonces yo me pregunto, ¿y si tu ejercicio de la maternidad no te da los resultados esperados, entonces fallaste en tu misión? Es que mi misión fue venir y cambiar la vida de todos los mexicanos, históricamente. O sea, si no la cambiaste, entonces tu misión falló. Yo creo que habría que preguntarnos que esa misión fuera más allá, ¿no?, que trascendiera más allá de aquello que es adjetivo, de aquello que me vincula con las dimensiones, de aquello que verdaderamente yo vine a cumplir a esta existencia. Y eso específicamente me va a llevar de la mano, ¿no?, cogida de la mano, para poder identificar que el ser humano tiene diferentes dimensiones. Y esas dimensiones yo las establecería como una condición biológica, una condición psicológica, una condición social, una condición espiritual y una condición energética. En esas dimensiones es donde nosotros vamos a decir, claro, ¿no? Yo soy una mujer, ¿no?, de tez blanca, ¿no?, con un genotipo determinado, con unas características físicas determinadas, ¿no?, que además tengo una predisposición determinada a ciertas enfermedades y una predisposición positiva, ¿no?, hacia la defensa de otras enfermedades, ¿no? Esa sería mi condición biológica, ¿no? Y además, pues, tengo un cuerpo que maravillosamente funciona, gracias, ¿no? Día con día, y va haciendo cada parte, ¿no? Mi corazón no le tiene que preguntar mi corazón a mi cerebro si quiere seguir funcionando, ¿no? De manera
automática, ¿no? Todos los sistemas van funcionando. En algunas personas diremos, a lo mejor con alguna enfermedad específica, pues hay una condición de la dimensión biológica que puede estar un poquito lastimada. Esa parte, ¿no?, de la dimensión psicológica tendría que ver con las conductas, con las emociones y con los sentimientos. Esta dimensión social, ¿con qué estoy vinculada yo, ¿no? ¿Cuáles son los campos, ¿no? O las personas o los grupos a los cuales yo estoy vinculada, ¿no? A lo mejor yo soy maestra, soy conferencista, soy tanatóloga, y eso me permite ir vinculándome de alguna manera con todos, con esos seres con los que yo voy trazando líneas de dimensiones sociales. Y después, por supuesto, sin dejarlo menos importante, sería mi condición espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las creencias y con las ideologías que uno va trazándose a lo largo de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando uno se pregunta, bueno, y si yo creo en Dios, bueno, a ver, Dios, ayúdame en esta cuestión, o si yo creo en los ángeles, ¿no? Ayúdenme a responder esto, o si yo creo en la Santa Muerte, o si yo creo, ¿no?, en la Torá, o yo creo en el Hare Krishna, o sea, independientemente, ¿no?, de la creencia ideológica, tengo que estar vinculado espiritualmente con alguna condición que le dé un poco de paz también a mi mente y un poco de paz a mi interior. Y como ellos lo dirían, ¿no?, desde esta condición espiritual a mi alma. Y la última, una condición energética. Pero esta condición energética no quiero que ustedes lo entiendan como esta condición de los, sí, de estas posiciones tal vez que pertenecerían más a un sentido espiritual de los chakras y estas cosas, ¿no? No. Eso pertenecería a la dimensión espiritual. A lo energético que yo me estoy refiriendo es a la posición que tengo respecto del cosmos, ¿no? En cómo esa energía va confluyendo, en cómo esa energía de alguna manera se va posicionando, que yo soy parte de un todo, ¿no? Que a lo mejor tal vez hay una serie de átomos, de partículas incluso más mínimas, que hay una condición física, que hay una condición energética dentro del universo, ¿no? Y entonces en esas dimensiones tendría yo que ir identificando cómo es que yo voy a seguir en esta vida, pues teniendo clara cómo está cada una de esas dimensiones, ¿no? Si mi dimensión biológica está un poco lastimada, pues tendría que ir replanteándome qué necesito hacer para recobrar el equilibrio de mi salud. Si mi condición psicológica está totalmente afectada, vivo ansiosa, preocupada por lo que va a pasar mañana, bueno, pues tendría que empezar a evaluar qué estrategias y qué herramientas puedo utilizar para bajar mi condición de ansiedad, de estrés, de miedo, de incertidumbre. Si mi condición social ha estado muy lastimada, me he peleado con medio mundo, ya me peleé con mi jefe, ya me peleé con mis amigos, ya me peleé con mi pareja, ya me peleé con mi mamá, ya no soporto a mis hermanos, mi familia no. Bueno, pues a lo mejor en ese momento habría que replantearse cuál es mi relación de yo con el entorno social, ¿no? Y sobre todo en estos momentos, como se los he venido diciendo a lo largo de estas conferencias, no sostener y no bajar la guardia en la cuestión espiritual respecto de la esperanza, ¿no? Saber y confiar en esa sabiduría universal en donde nosotros decidamos poner nuestras ventajas, nuestras ideas, nuestros miedos, nuestras incertidumbres y tener un vínculo más cercano con esa condición espiritual. Y por último, entender que yo no soy el centro del universo, ¿no? En esta condición energética y que también hay muchos factores que van a tener que ver en esa condición de dimensiones y justo no sentirme como el centro único de ese universo. De ahí llegaría yo a una tercera propuesta para poder identificar cómo seguir en esta vida, en esta condición tan complicada, ¿no?, que tenemos hoy día respecto de esta pandemia, que sería tener claro cuál es el espacio y el tiempo en el que estoy. Y eso no es más que vivir mi aquí y mi ahora. Si yo me pongo a pensar qué fue todo lo mal que hice en el pasado, me va a generar una depresión espantosa.
Y si yo me pongo a pensar cuáles son los hechos futuros de realización incierta, pues me va a dar una ansiedad que no voy a poder con ella. Entonces, ¿qué es lo único que tienen en sus manos? Y si ustedes hagan este ejercicio conmigo, si ustedes ponen sus manos frente a ustedes, lo único que tienen entre el espacio de estas manos es el aquí y el ahora. Lo que está, todos aquellos que han decidido dejar de hacer sus actividades, que a lo mejor ya terminaron de trabajar, que a lo mejor dejaron sus actividades importantes de casa para poder escuchar esta conferencia y poder de alguna manera tener algunas herramientas para poder continuar y replantear ese proyecto de vida. Entonces, siempre cuando ustedes se sientan perdidos en esta tercera, decir, ¿qué voy a hacer? Tengo este espacio, tengo este tiempo, y eso quiere decir que tengo el aquí y el ahora. Yo no sé qué va a pasar mañana, y tampoco puedo corregir lo que ya pasó, pero lo que sí puedo hacerme responsable y totalmente estar en absoluto control es de mi aquí y de mi ahora. Y de ahí va a tener que ver con este cuarto concepto que hoy traigo para ustedes, que sería la interpretación. Puede ser el mismo evento, ¿no? Puedo yo decirles, puedo platicarles un sinfín de eventos que han puesto a México en una situación límite, ¿no? Podría hablar yo de narcotráfico, podría hablar yo de malas prácticas políticas, podría yo hablar de eventos, ¿no? De alguna manera naturales que no se han podido controlar, ¿no? Como terremotos, tsunamis, por supuesto tsunamis no en México, ¿no? En otras partes del mundo, etcétera, ¿no? O sea, podría yo hablar de diferentes situaciones límites por las que el ser humano ha transitado de diferente manera, ¿no? Pero la manera en la que yo interpreto ese evento es lo que verdaderamente importa. La manera en la que yo decido cómo es que voy a ver esta condición de la pandemia. Para muchos, esta condición de la pandemia ha tenido diferentes interpretaciones, pero esas interpretaciones tienen que ver con la misión de vida que tienen esas personas, con las series de dimensiones de las que acabo de explicar y sobre todo con esta condición ética que tienen en su aquí y en su ahora. Lo más importante es que no importa la situación límite por la que estemos transitando, lo importante es cómo lo estoy interpretando yo. Y la manera de interpretar es el qué gafas me quiero yo poner para poder leer mi realidad. Tal vez en algunos momentos no quiera tener las gafas. Tal vez en algunos otros voy a necesitarlas. Y entonces esas formas en las que yo voy cambiando de gafas me va a ir permitiendo tener una interpretación más consciente. Carlita, Gerardo, ¿vamos bien hasta ahí? Perfecto. Sí, vamos bien, muchas gracias. Sí, quisiera solo hacer un paréntesis para todos ustedes, amigos, quienes están en Zoom y en las 3 plataformas de Facebook, que cualquiera de nuestras 5 conferencias que nos ha hecho el favor de brindar la doctora Hanae Nishizawa, quedan grabadas en las páginas de Facebook. Las puedes ver cuando tú quieras. Y el segundo comentario también es decirte que al final de esta conferencia, escribe tus preguntas, haznosla llegar, sea por el Messenger, en el Zoom tenemos Messenger, en las páginas de Facebook también lo tenemos. Pregunta y siéntete libre de hacer el cuestionamiento que tú quieras, que estaremos nosotros dispuestos a tratar de responderlo. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Me parece, me subo, ¿no? A que lo que pregunten con mucho gusto, tal vez si son demasiadas preguntas, no en tiempo real, pero tengan, ¿no? Claridad de que las voy a estar respondiendo con mucho gusto. Ahora sí vamos a comenzar a dar algunas líneas que nos van a poder servir para poder tomar esa existencia desde un principio de libertad y que ese principio de libertad nos permita realmente vivir, ¿no? De manera
consciente de manera clara desde un aquí y una ahora, ¿no? La plenitud de lo que es la vida. Y eso sería identificando qué recursos tengo. El primer recurso y más importante de todos va a ser mi autoestima. Esa autoestima va a estar ligada a cuál es el autoconcepto que yo tengo, qué es lo que yo siento que soy capaz de hacer y hasta dónde pienso y creo que yo puedo tener las competencias para librar ciertas situaciones que la vida propia me pongan enfrente. Tener claro que una autoestima fortalecida, que una autoestima nutrida, siempre nos va a dar un buen recurso para poder tomar decisiones y para asumir las consecuencias de aquellas condiciones que desde la libertad tengas que pagar, ¿no? Una condición, una factura determinada para poder tomar una decisión u otra. La siguiente sería una historia de vida, ¿no? Esa historia de vida tendría que ver con cómo es que yo puedo asumir o yo puedo identificar qué es lo que ha pasado, ¿no? Dentro de esta línea, dentro de este principio básico, en donde yo pueda creer y yo pueda clarificar qué otros eventos límites he transitado, cuáles han sido los mejores recursos que en ese momento yo he tenido y cómo es que esa historia de vida para mí me va a dar una forma de interpretación y esa forma de interpretación me va a llevar a la mejor toma de decisiones. Otra condición sería, ¿qué representa la realidad para mí? Si yo permanentemente, ¿no? Insisto en que mi manera de responder sea transitoria, sea como un pesar, ¿no? Que la vida la viva como un pesar, que la vida la viva como una condición no agradable, como una gran carga, eso se va a llevar a lo largo de toda la historia y eso va a identificar de alguna manera que la realidad se empieza a complicar por la mirada que yo le doy a la realidad, no porque la vida sea complicada, sino porque la complicada soy yo y entonces estoy representando esa realidad desde mi visión y eso no va a ser un buen recurso. Yo tendría que tener una posición categórica, una posición en donde sepa que minuto a minuto que la vida me va dando la oportunidad de transitar por ella, que estoy viva, incluyendo los minutos antes de morir, me van a llevar a vivir desde un principio de dignidad. Y un recurso muy importante, la integración. Todos siempre quisiéramos tener una autoestima alta, una historia de vida sin traumas y una representación de la realidad desde un buen puerto y desde un buen lugar. Claro, ¿no? Ese sería de alguna manera una forma ideal, ¿no? De poder existir. Pero, ¿quién de ustedes tiene una condición de vida así? No todos tenemos una autoestima tan fuerte, no todos tenemos una historia de vida puesta en algodón y tampoco todos, en todos los momentos de la vida, vamos representando que la vida sea tan positiva. La realidad es que en algunos momentos flaqueamos en alguno u otro de los recursos. La importancia está en la integración, que yo pueda aceptarme, ¿no? Desde mi condición de decir, ¿sabes qué, Hanay? Yo tengo que trabajar sobre mi autoestima. ¿Sabes qué? Sí, tal vez tuve una infancia complicada, tal vez tuve una adolescencia complicada, tal vez en este momento estoy teniendo una historia de vida complicada, pero eso no va a ser más que mi existencia. Simplemente, ¿no? Decir, agradecer que esas personas que me hicieron complicada la historia fueron las herramientas que tuvieron en ese momento y que para ellos fueron las mejores y las más adecuadas y superar esos eventos para que tú puedas verdaderamente superarlo y transitarlo a un mejor puerto. Y entonces pueda surgir una mejor representación. Integrar también lo negativo de cada uno de nosotros nos va a permitir poder tener un recurso, porque vamos a saber cuál es nuestro talón de Aquiles, ¿no? ¿Dónde debemos de tener cuidado? ¿Cuál es nuestro sentido vulnerable? Porque plantear
ideales de hombres e ideales de mujeres sería absolutamente ilógico y absolutamente irreal. Todos tenemos un lado positivo y un lado negativo que tenemos que aprender a integrar para que podamos transitar adecuadamente por esta historia. Ahora, ¿qué herramientas tengo para transformar esas ideas y esos proyectos de vida? Bueno, tal vez hasta antes de la pandemia nosotros teníamos una idea de qué era la vida. Después de la pandemia, ¿no? Evidentemente todas y todos vamos a tener otra forma diferente de interpretarla, porque sabremos que aquello que a lo mejor teníamos puesto y dado, no siempre está y no siempre va a ser puesto y dado, sino que en una cuestión de segundos, en una cuestión de momentos, esa realidad puede cambiar. Entonces, lo primero que yo tengo que darles a ustedes en esta conferencia son 4 herramientas importantes. La primera es la deconstrucción. Es un término que, así como lo escuchan, que van a decir, ¿pero qué es eso? ¿No? Suena un poco complicado. Bueno, este término viene de un autor que se llama Jacques Derrida, es un filósofo. Y este filósofo dice, bueno, para que nosotros podamos deconstruir algo, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que queremos deconstruir. Y ya que lo hayamos deconstruido, es cuando nosotros desintegramos en todas sus partes hasta la mínima expresión y hagan de cuenta, ¿no? Piensen, tengan esta imagen en la mente. Una torre de bloques en donde yo voy quitando cada uno de esos bloques, pero no los voy tirando, simplemente los voy poniendo al lado. Entonces yo lo que estoy haciendo es, de esta torre estoy poniendo un bloque a la derecha, un bloque a la izquierda, un bloque a la derecha, un bloque a la izquierda. Y entonces tengo la misma torre, pero ahora ya no es una torre, ahora ya es una serie de bloques en la que a lo mejor ya no quiero tener una torre, a lo mejor ahora quiero construir una barda. Y entonces, con esos mismos bloques que yo fui quitando de la torre, ahora pueda construir un nuevo elemento. En mi vida, ¿qué cosa querría decir de construir? Bueno, pues yo siempre he pensado que nosotros, los humanos, somos los que controlamos a la naturaleza. Ok, pues vamos a dividir en todas las expresiones esa creencia y vamos a ver si después de la pandemia sigues creyendo lo mismo. Vamos a ver si esos elementos te siguen funcionando y de qué manera puedes construir otra idea con los mismos elementos, pero puestos en una forma distinta. Entonces, una herramienta importante para que tú puedas plantear hoy día tu proyecto de vida no es tirar todo aquello y olvidarte de tus experiencias y esto lo hice muy mal y entonces lo que voy a hacer es borrarlo. No, al contrario, toma esos elementos, desintégralos, ponlos y ahora ve qué quieres construir. Con esos elementos, tal vez algunos digas, esta vez este bloque va a esperar, tal vez este bloque sí me lo llevo y entonces puedas deconstruir un concepto, una idea o una creencia nueva. Siguiente, confianza. Esto que les voy a platicar, esta teoría, yo la escuché con un gran psicoterapeuta de parejas que se llama Miguel Ángel Soto. Y cuando un gran amigo mío me la explicó, nunca la olvidé. Y me dijo, mira, la confianza, él me la explicaba en un contexto de la construcción de las parejas. Pero si lo vemos, y ahorita que se los cuente, van a ver que es aplicable a todo. Y entonces Miguel Soto dijo lo siguiente, mira, el tema de la confianza tiene que ver con la teoría, ¿no?, de los equilibristas o de estos juegos de alguna manera circenses que hacen de los trapecistas, ¿no? Y entonces me contó que hay 3 tipos de trapecistas. Tal vez exista el trapecista que es experto, ¿no? Que entonces de un trapecio a otro, lo que va a hacer es
transitar, o sea, va a dar 2 vueltas, se va a soltar del trapecio y va a llegar al otro trapecio. Y abajo no haya ninguna red, ¿no? Ese sería el trapecista experto. El trapecista que está en formación, tal vez lo que va a hacer es que va a jalar un trapecio, va a sostener el otro y sin soltarlo va a pasar al otro trapecio. Es decir, no va a dar ninguna vuelta, va a estar seguro perfectamente de que haya una red que lo cobije y no va a soltar un trapecio hasta que llegue al otro. Y el trapecista novato en ningún momento se va a soltar, va a verificar por todas las vías que siempre haya una red que lo cobije y jamás se va a soltar hasta que esté bien seguro que está afianzado del otro trapecio. Un poco la confianza en tus decisiones y en tu vida es cómo te quieres aventar al mundo, como un trapecista, ¿no? Experto, en donde te sueltes, ¿no? Del trapecio, des 3 vueltas y no importa si hay una red ahí abajo, o tal vez quieras estar bien seguro, ¿no? Por ejemplo, de cambiarte de trabajo y decir, yo no me muevo de este trabajo hasta que yo tenga firmado otro contrato en otro trabajo. Ese sería ese trapecista novato, ¿no? O aquellos que dicen, no, yo no, de esta relación yo no me voy hasta que yo esté segura, ¿no? Que a lo mejor me van a dar tanto de pensión y van a asegurar la condición de vida de mis hijos, etcétera. Entonces, justo tiene que ver este tema de la confianza con este juego, con esta imagen o con esta alegoría que yo les platico de los trapecios, ¿no? Ten la confianza, conviértete cada día, ¿no? Camina hacia convertirte en ese trapecista experto, en donde detrás 3 o 4 o 5, 6 o 7 vuelcos y después vuelva a sujetarse de otro trapecio. Por supuesto, eso solamente se va a hacer a través de la práctica del ejercicio de la libertad. Tema fundamental vinculado con la plática de la sesión pasada, que tiene que ver con un principio de dignidad. Lo más importante por el simple hecho de existir va a ser el valor que tú mismo tienes, ¿no? Entonces, claro, deconstruye conceptos, ten confianza en lo que estás haciendo desde una base de dignidad y no dejes de desconfiar de tu intuición, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros sabemos es que no hay que hacer eso? Y sin embargo, ahí vamos, ¿no? No le hicimos caso a nuestra intuición. Es más, le hacemos caso más hasta los horóscopos, ¿no? A la lectura del tarot, que no está mal, o sea, cada quien tiene sus creencias, cada quien tiene sus ideologías, pero a veces esa voz de la intuición se va haciendo tan pequeñita, tan pequeñita, tan pequeñita, que a veces ya no alcanzamos a escucharla y esa voz de la intuición siempre va a estar ahí. Esas herramientas tendrían que servir, ¿no? De manera importante para saber hacia dónde tener un mejor proyecto de vida. Y ahora, ¿qué herramientas y cómo llevar a cabo esas herramientas para poder definir nuevas metas después de esta pandemia? Teniendo 3 preguntas fundamentales. ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? Y la más difícil de contestar. ¿Puedo actuar? ¿Llevar a la acción las cosas que me van a permitir conseguir mi meta? Porque a lo mejor yo quiero, pues, comprarme una casa en Querétaro, pero a lo mejor no tenga claro para qué lo quiero. Y tal vez, ¿no? En este preciso momento de pandemia, pues no pueda llevarlo a la acción porque tal vez, ¿no? El sueldo ha disminuido, la condición económica en el país no está de lo más adecuada, tal vez no es un momento para tomar una decisión de esa magnitud. Entonces, si yo voy a empezar a plantearme metas específicas, 3 preguntas fundamentales. ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? Y en si puedo actuar o llevar a la acción las cosas que me van a permitir conseguir mi meta. Y pues ya como parte última de esta presentación, agradecer enormemente, uniéndome, ¿no? A esta
este nombramiento especial que para mí me ha dado, ¿no?, la empresa Pretan, una empresa 100% mexicana, que me ha permitido compartir con ustedes en mi aquí y en mi ahora, cumplir una de las metas que yo me he planteado en mi vida y que me ha dado mucho gusto coincidir en un mismo en un mismo tiempo y en un mismo espacio con esta empresa tan comprometida, ¿no? Con sus consumidores, con todas las personas que de alguna manera, con sus trabajadores, con los que hacen presentes, ¿no? Todas su misión, el saber que es una firma mexicana, para mí es un orgullo, es un honor poder trabajar al lado de esta firma, agradeciendo enormemente, ¿no?, la oportunidad que me ha permitido para poder llegar a las casas de todos y todas ustedes que me han ido acompañando a lo largo de este ciclo de conferencias. Muchas gracias a la empresa Pretan. En verdad no tengo palabras para poder hacer que mi voz haya podido abrir las puertas de tantos mexicanos y mexicanas que me han permitido compartir un poquitico, ¿no?, de aquello que me ha costado de alguna manera formarme y trabajar dentro de mi propia misión, que siempre va a ser estar para la otredad. Y con esto quisiera de alguna manera compartir algo que escribí para todas y para todos ustedes. Siempre he creído que la vida es como escribir un libro. Tendrá diferentes capítulos y habrá una infinidad de personajes y acontecimientos por los que se tiene que transitar. Lo más importante es el tipo de narrativa que le queremos poner. Si queremos compartir una historia con final feliz o una trama complicada que sea un drama extenso. Tú tienes ese poder de darle narrativa a tu historia. Piensa, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida que tiene tu historia? Y en cada capítulo, haz que cuente para que se pueda cumplir y así estar preparado en cualquier momento para darte cuenta que la felicidad es vivir cada capítulo como una base para ser feliz. Muchas gracias, Gerardo. Carlita, ha sido un gusto estar con ustedes en este ciclo y pues estoy atenta a las preguntas. Gracias, doctora. Igualmente ha sido todo un gusto coincidir en este camino. Y tenemos una preguntita, primero, dice Angie Reyes, ¿la autoestima es propia? ¿Terceras personas la pueden dañar? Sí, o sea, la autoestima se va construyendo desde la infancia, ¿no? Y se va de alguna manera nutriendo a lo largo de la vida. Por supuesto que hay personas que la puedan lastimar, pero por eso siempre tienes que tener claras tus herramientas y esas herramientas tienen que ir dirigidas hacia ese principio de dignidad, hacia ese valor que tú tengas y saberte, ¿no?, que ese valor que tú te das y ese principio de dignidad te van a ayudar a fortalecer y que cuando de pronto venga una oleada que de pronto mueva esa autoestima, de alguna manera tú sepas que siempre vas a poder volver a ponerte en pie porque confías en tus propios recursos y en tus propios principios. Vale, gracias. Y nos pregunta Grecia, dice, estos recursos son como una torre en la que cada uno influye en el otro. Entonces, ¿cómo se empieza a construir cuando la persona considera que está profundamente dañada en alguno o todos ellos? De construcción. Voy a ver por qué estoy dañado, esa torre, le empiezo a quitar bloque por bloque, bajo esos bloques, sano, reparo cada uno de esos bloques y luego vuelvo a construir una condición nueva de vida. Ok, perfecto. ¿Y Ger, vas a decir algo? Es que no está pudiendo abrir el micrófono, creo. Ya, pequeño problema técnico arreglado. Okay. Sí. Bueno, un par de comentarios, si es que no hubiera otras preguntas. Para todos y todas las personas que nos hicieron el favor de acompañar hasta este primer ciclo de conferencias, se suman por miles, afortunadamente, en cada una de estas experiencias.
Si para ti ahorita por el momento fue como mucha información de pronto, porque es la derrama de conocimientos de la doctora Nishizawa es interminable. Tienes la conferencia grabada, puedes repetirla ahí. En este momento en la pantalla tendrás ahí y tienes ahí los contactos, los puedes repetir en el video o sácale una foto en este momento. Ahí tienes cómo contactar a unos verdaderos expertos para cualquier duda, consejo, consulta que tú tengas. Para el tema de las siguientes conferencias que estaremos nosotros ofreciendo, del siguiente ciclo, también te pediríamos si a cualquiera de las plataformas en las que estés, de Facebook, que es donde mayor cantidad de asistentes tenemos en todos los eventos, solo dale like y sigue la página y ahí nosotros te podemos seguir informando de ¿cómo se llama? De los eventos que vienen en el futuro. Por el lado de la empresa Pretan, patrocinadora de este evento, aquí también tienes los datos. Cualquier duda, comentario, consejo, sugerencia que tuvieras, algún tema que te esté inquietando, algún tema que quisieras que nosotros tratáramos en el futuro, con muchísimo gusto lo tomamos en cuenta. Haznoslo saber vía las plataformas de Facebook. Aquí tienes algunos datos también de la empresa Pretan. Y ahorita les pediría si regresáramos también un momentito, exacto, gracias, a la página de Nishi Terán. Ahí nos puedes dar tips, orientar tus inquietudes y quisiéramos saber qué tema te gustaría que tratáramos en el futuro inmediato. Y con mucho gusto lo atendemos, con mucho gusto estaríamos en contacto contigo. Eso es por el lado digamos, de la comunicación contigo, presente y futura. Por el otro lado, regresando un poquito a la conferencia de la doctora, pues te quiero compartir un tip que a mí me ha servido muchísimo. Mira, los 5 sentidos son para relacionarte con el mundo. Con eso tú puedes entender, ver cómo escuchas, cómo lo que hueles, lo que ves, en fin, los 5 sentidos tales como son. Eso nos ayuda a relacionar. Pero hay otra cosa muy importante. Fíjate en la congruencia que tienes entre lo que dices, lo que haces, lo que estás pensando y lo que estás haciendo. Fíjate que estén ordenaditos. A mí me ha servido mucho. Si hay algo que tú estás haciendo con tu mente, pero tu corazón te está diciendo algo que no está funcionando bien, reordénalo. Ayúdame a pensar eso, a mí me ha servido, y conéctalo con la conferencia de la doctora Hanae. Y a lo mejor por ahí puedes entender de tu esencia, de tus compromisos personales, de tus alcances como persona, de lo que te genera satisfacción. Ordena y alinea lo que piensas, lo que haces, lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Te invito a que lo hagas. Y además, recuerda, tus sentidos son para estarte relacionando. Es la base de todo, el origen, y ya tú puedes ver y percibir el mundo desde tus propios sentidos hasta llegar a tu conciencia. De mi parte sería todo el comentario, doctora. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, Carlita, por acompañarme en esta aventura y nos vemos en el siguiente ciclo. Sí, muchas gracias. No dejen de comentarnos, darnos sugerencias. Por ejemplo, aquí ya tenemos una, entonces todas las vamos a anotar, todos lo vamos a tener en cuenta, sea de tanatología, sea de otros temas. Por favor, adelante, coméntenos. Siéntanse con toda esa libertad, y a todas y a todos, particularmente doctora Nishizawa, Carlita, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor y, como siempre, una derrama de aprendizaje hacia mi persona. Gracias por seguir siendo maestros míos, y bueno, pues a todas y a todos ustedes que finalmente son los que han hecho posible esta emisión, estas transferencias, estas transmisiones de 5 conferencias en las que se fueron sumando cada vez más y más y más, llegando a ser
miles de personas las que nos han hecho el favor de contactar por distintos medios. Gracias a todos y todos ustedes. Bendiciones, muchas gracias y que todo sea para bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias, Ger. A ustedes, muchas